Recuerda, iglesia, que siempre he dicho esto con amor, que cuando nosotros alabamos y adoramos, nosotros le estamos dando a Dios. Pero cuando Dios nos va a hablar, nos habla a través de su palabra. O sea, ese es el tiempo donde Dios te va a hablar a ti y a mí en esta preciosa mañana. Y qué bueno en esta mañana disponernos. Allí donde estás, disponte. Disponte a escuchar esta palabra de vida, de amor, de esperanza. Porque Dios en todo tiempo nos habla y en todo tiempo está allí obrando para bendecir su pueblo, infundiendo aliento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu, el cual nos hace sentir completos en plenitud con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo. En esta mañana preciosa del día domingo quiero tocar un tema muy pertinente, porque a veces nosotros somos personas que ocultamos los sentimientos. Nos da muchas veces miedo abrirnos porque nos sentimos débiles ante los demás, ante los otros. Pero yo creo, iglesia, que esconder un sentimiento no es la mejor arma. Pero saber que ese sentimiento, que esa emoción o ese sentir está allí, y saber que hay un Dios que nos da confianza cuando vienen estos pensamientos, cuando vienen estas tribulaciones, cuando vienen esos momentos difíciles de enfrentar en la vida. Creo que Dios nos va a ayudar, iglesia. Creo que Dios está con nosotros, y por eso yo quiero tocar este tema, y es un tema que nos va a ayudar mucho en este tiempo. Y yo decidí, a través del Espíritu Santo, en esta mañana me levanté muy temprano y le dije a Dios, Dios, habla a través de mis labios, de mi boca. Usa mi vida para hablar a un pueblo y saber que tú nos vas a ayudar, precioso Dios. El tema de esta preciosa mañana del día domingo en este servicio online, iglesia, es cuando el mal es más fuerte y el resultado final incierto. Qué tema tan, para muchos, tan quizás, ¿cómo así, pastor? Que cuando el mal es fuerte y el resultado final es incierto. Muchas veces en nuestra vida, iglesia, pasamos por cosas difíciles. No hay que exonerar el sentimiento de donde vemos que están sucediendo tantas cosas. En este momento están sucediendo demasiadas cosas donde vienen muchos pensamientos, donde aunque vemos la mano de Dios, pero también estamos viendo una realidad. Y ver lo que está pasando, ver los medios de comunicación cómo nos están bombardeando, hablando quizás algo que no nos gusta, pero es una realidad. Donde esta epidemia, donde esta pandemia, porque pandemia es algo mundial, algo con cifras muy exorbitantes de contagios y de tantas cosas. Y a veces nosotros nos escondemos en ese sentimiento por mostrarnos fuertes. Pero yo creo, iglesia, que sentir debilidad no es pecado. Sentir incertidumbre muchas veces en la vida no es falta de fe. Es un sentimiento que hay que vivirlo, pero vivirlo consciente de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Saber que Dios está con nosotros, que está orando en medio de estos tiempos, que no estamos solos, porque como lo decía ayer nuestro hermano Arley en el devocional, ¿qué dice su palabra? Dice que no estamos solos, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, no esconder un sentimiento es algo ético en el sentido de decir que nos va a ayudar a ser mejores. No, yo creo que saber cuán débiles somos y cuán poderoso nuestro Dios nos va a ayudar demasiado. Entonces, en esta mañana yo quiero que muchos veamos cómo nos visitan a veces pensamientos que no los expresamos, no los decimos, porque tenemos un pensamiento tan evangélico donde nos dicen diga esto, proclame esto. Pero muchas veces proclamamos eso de labios, pero en nuestro corazón no lo estamos creyendo. Y en esta mañana, meditando en la palabra de Dios, como le digo, este tema vino en unas lecturas que yo hago. Trato de hacerlas a diario porque a veces el tiempo no me alcanza, pero trato de hacer varias lecturas en el día para edificar mi espíritu y mi corazón. Y la mayor es la palabra de Dios. Todo libro que yo leo, lo leo con base a la Biblia, que me lleve a la Biblia, al manual, a esa palabra de poder y de gloria. Entonces, muchas veces no es fácil pensar cuando muchas veces nos vienen estos, valga la redundancia, estos pensamientos donde decimos que muchas veces la injusticia
es más que la justicia, donde muchas veces el mal es como el que siempre recibe buena retribución. Y hay cosas en la vida que nosotros no podemos comprender. Y yo siempre lo he dicho, iglesia, hay que hablar abiertamente. No es fácil entender muchas cosas en la vida cristiana cuando estamos en un mundo bajo el poder del maligno, en un mundo del cual el enemigo quiere dañar, destruir, como dice su palabra, como dice la palabra de Dios, que Él vino a matar, a destruir y a robar. Y como ver tantas cosas en nuestra existencia, en este peregrinar en la tierra, y nos cuesta muchas veces asimilar situaciones, pero hay algo que en esta mañana Dios nos va a hablar, porque estoy seguro de que Dios habla a través de su palabra. Y hablando de lo que le digo, cuando el mal es fuerte y el resultado final es incierto, vienen esos pensamientos y sobre esto quiero meditar. Y quiero meditar en el Proverbio 24, versículo 1. Este Proverbio 24 nos da un panorama donde vemos que hay un fuerte mover del mal y de una inclinación donde el bueno quiere inclinarse a las cosas del mal. Y este proverbio empieza diciendo de la siguiente manera. Es un proverbio que dice, versículo 1 del capítulo 24, Proverbio 24, versículo 1. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Recuerde que yo lo leo, estoy leyendo últimamente en la Nueva Versión Internacional. Y dice de la siguiente manera: no envidies a los malvados, ni procures su compañía. Es un pensamiento que vemos aquí en Proverbios, donde el proverbio nos está diciendo: no envidies a los malvados, ni procures su compañía. Iglesia, muchas veces en nuestra vida pensamos muchas cosas. Y yo sé que hay un pensamiento que muchos lo hemos adoptado en algún momento de la historia de nuestra existencia. Y es: ¿de qué vale ser tan bueno si miren cómo me pagan o con lo que me pasa? Yo sé que muchos le da allí y de pronto se van a sonreír porque es real. Muchas veces decimos: ¿qué vale ser bueno si mire lo que está pasando? Mire lo que estoy viviendo. Entonces, el consejo con el cual empieza el Proverbio 24, versículo 1 es, el primer consejo que nos está diciendo es: no envidies a los malvados, ni procures su compañía. ¿Cuántas veces en escasez? ¿Cuántas veces cuando tú estás haciendo lo correcto? Cuando estás haciendo cosas que tú dices: Dios mío, pero estoy tratando de hacer las cosas buenas y me pasan estas cosas. Entonces, en esta mañana Dios nos quiere aconsejar y nos quiere decir: mire, yo conozco sus pensamientos, porque Dios conoce todo. La Biblia dice que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y el proverbista empieza diciendo: no envidies a los malvados, ni procures su compañía. Muchas veces, iglesia, ¿a cuánto no se les ha pasado pensamientos como esto? Hay que ser realistas, iglesia. No podemos meternos en una burbuja que no es real. Pero muchos hemos pensado muchas cosas. Yo recuerdo en mucho tiempo yo pensé: Dios mío, esta gente cómo consigue la plata, cómo se da lujos, cómo compra mansiones, cómo vive en medio de estos lujos. Y eso es envidiarlo de los malvados, porque sabemos que muchas de esas procedencias son malvadas. Muchos de esos dineros son de una captación, entiéndase, captación de cómo recogen esos dineros no es de la mejor manera. A veces evadiendo impuestos, otros del narcotráfico, muchas cosas, iglesia. Entonces, el proverbio nos está diciendo: cuando el mal es fuerte y el resultado final es incierto. Mire, yo lo he dicho, cada vez aumentan más y más la cuarentena, el confinamiento, y parece algo incierto. ¿Cuándo pasará esta pesadilla? Y vemos: Dios mío, ¿dónde estás? Muchas veces, perdón, iglesia, muchas veces preguntamos: Dios mío, hemos estado de rodillas, hemos estado orando, hay un pueblo humillado, Dios. Entonces vemos que el mal parece estar más fuerte en estos tiempos que el bien. Parece que hay un final incierto en medio de todo lo que está pasando. Alguien me preguntó en estos días, un amigo del colegio me preguntó: Edwin, ¿vos qué pensás de lo que está pasando? Y yo le dije: la verdad no sé. Hay tantos pensamientos, tantos comentarios, que es mejor ser prudente.
Pero la gente dice y especula sobre muchas cosas, pero lo que sabemos es que estamos como donde el mal está en su furor, donde la maldad está, donde a través de lo que está pasando, porque no solamente estamos hablando de un COVID-19, o sea, de un virus, no, estamos hablando de que la economía está colapsando, de que hay en sectores, en ciudades, en corregimientos, en veredas, donde el hambre está llegando, donde vemos el famoso cacerolazo. Ese cacerolazo donde estamos viendo que la gente está saliendo porque no hay trabajo y no hay cómo, porque nos tienen confinados y dicen no salgan. Y bueno, sin fin de cosas, iglesia. Entonces vemos que allí muchas veces nos visita ese pensamiento influenciado por las tinieblas de envidiar las cosas malvadas. De pensamientos de qué voy a hacer, de cómo voy a lograr salir de esta etapa, de este momento, de esta crisis. Entonces, algo que Dios nos recomienda en esta mañana de hoy día domingo es: no envidies a los malvados, ni procures su compañía. No debemos envidiar las cosas que no vienen correctamente. Yo sé que el hambre no espera, yo sé que hay muchas cosas que están sucediendo. Pastor, usted me dirá, ese no es el caso mío. Pero yo no estoy hablando de un caso de una sola persona, estoy hablando que esto es un caso universal. Esto es algo que está impactando toda la sociedad del mundo entero. Entonces vemos que debemos entender, escúchenme, yo quiero que usted y yo entremos a comprender qué es un proverbio, cómo entender los proverbios. Y para una manera de entender los proverbios debemos ir al primer capítulo, versículo 2 al 3, para entender cómo debemos tomar los proverbios. Entonces dice que los proverbios debemos entenderlos a la luz del capítulo 1, del versículo 2 al versículo 3. Pastor, ¿por qué no versículo 1? Porque el versículo 1 dice, y los salmos y los proverbios de Salomón. Entonces yo quiero ir al versículo 2, donde entramos y comprendemos para qué nos sirven los proverbios, para qué nos sirve esa manera proverbial de hablarnos a nosotros. Entiéndase que los proverbios se componen de oraciones cortas para poder memorizar. Cuando hablamos de los proverbios se escriben de una manera corta para poder ser memorizados. Entonces vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1 para entender por qué en estos tiempos es necesario estar muy percatado de poder leer pasajes bíblicos que nos ayuden en momentos como estos. Entonces dice el versículo 2, escúcheme el fin de los proverbios. ¿Cuál es? Lo vemos en el versículo 2 y el 3. Lo vamos a ver hasta el 7, pero vamos solamente a leer el día de hoy el versículo 2 y el versículo 3. Y dice, para adquirir sabiduría y disciplina. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, los proverbios nos sirven para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Versículo 2, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. ¿Para qué nos sirven los proverbios? Para adquirir sabiduría y disciplina, discernir entre palabras inteligentes, para recibir corrección, la cual dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Entonces, si estamos viendo que los proverbios son para adquirir sabiduría y qué más, y entendimiento y disciplina, justicia y equidad, debemos saber que hoy los proverbios nos están siendo una herramienta muy útil de la palabra de Dios. Porque si el proverbio o los proverbios mejor me dan sabiduría, me dan disciplina, me dan discernimiento para discernir entre palabras inteligentes, para recibir corrección, para ver justicia, prudencia y equidad. Entonces debemos entender que hoy los proverbios nos van a ayudar mucho, porque los proverbios están ligados fielmente a la parte conductiva del ser humano. O sea, los proverbios nos ayudan a vivir en el diario de nuestros corazones, de nuestras vidas. Los proverbios nos van a ayudar en todo momento y en todo tiempo. Los proverbios tienen riquezas muy grandes, cómo disciplinar, cómo evitar situaciones, cómo no enlazarse en deudas. Los proverbios son una herramienta muy eficaz. Toda la palabra
claro, por decirlo así, que la palabra toda tiene en su contenido el poder del Espíritu Santo, el poder del mensaje de Dios, la palabra infalible, la palabra que cielo y tierra pasarán, mas ella no va a pasar. Entonces necesitamos saber que los proverbios nos dan adquisición de sabiduría y disciplina. Y en un momento de estos, cuando le digo que el primer proverbio que leemos anteriormente, que es el capítulo 24, dice: no envidies a los malvados. No envidiemos las cosas malas. Muchas veces en estos tiempos vienen pensamientos destructivos, pensamientos que no nos edifican, pensamientos que no nos ayudan a nada, iglesia. Pero yo quiero decirte que hoy el consejo de Dios es que no pensemos que el mal es el resultado de lo que merecemos. El mal es resultado de las tinieblas. Porque todo don y toda dádiva procede, ¿qué? Del Padre de los cielos. Pero yo me corté una parte. Pero dice que toda dádiva y todo don proceden de Dios de los cielos. Y sabemos que es toda buena obra. De Dios solo pueden proceder cosas buenas para su pueblo. Entonces vemos que el proverbista nos está diciendo: mire, aunque ese proverbio 24 parece que se escribió en un momento de crisis donde el mal estaba fuerte, donde las cosas perversas estaban como allí ganando la batalla, y el proverbista, que es el Espíritu Santo, nos dice: no envidies a los malvados, ni te ocurres su compañía. Mire, yo quiero hacer un paréntesis acá, corto. Pero cuántas veces cuando empezamos a peregrinar, o sea, a caminar en la vida cristiana, pasamos por situaciones difíciles, pasamos por momentos críticos, por momentos donde decimos: no voy a superar, no voy a ser capaz con esta situación. Y muchas veces vienen pensamientos donde: yo vivía muy bueno antes, yo hacía esto, yo mantenía plata, yo mantenía lo uno, lo otro, tenía mis lujos. No me preocupaba, si necesitaba, hacía lo que tuviera que hacer para tener lo que anhelaba. Entonces muchas veces envidiamos de alguna manera las cosas perversas, las cosas de la vieja naturaleza, el hombre viejo que está lisiado al pecado y a la muerte. Pero recuerda que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo en una de sus cartas maravillosas? En esto pensar, en todo lo puro, en todo lo honesto, lo justo, lo digno de alabanza. En esto debemos pensar. Y en estos momentos, ¿cómo vencer, iglesia? ¿Cómo vencer esos pensamientos? Yo te puedo decir: pastor, yo ahora no tengo esos pensamientos, pero en algún momento te han visitado, te van a visitar, porque no siempre estamos en el furor de la alegría, porque la Biblia nos dice, iglesia, que hay momentos para llorar, momentos para reír, como dice Eclesiastés: todo debajo del sol tiene su tiempo. Entonces yo estoy hablando una palabra que hoy nos va a ayudar a entender y comprender que cuando esto no debemos envidiar las cosas malas, no debemos envidiar todo aquello. Entonces, mire, iglesia, ¿por qué yo estoy hablando este tema? Porque sé que a veces nos hacemos, como le digo, los fuertes, pero estamos débiles, estamos debilitados por muchas cosas, por crisis, por momentos, porque ha escaseado, porque no es igual la situación. Mire, en estos días escuchaba un pastor que lo aprecio bastante. No es Juan Carlos Harrigan, es otro pastor. Y se levantaba con esa arrogancia a decir: aquellos pastores que dicen que llegamos a los hogares por medio de esta pandemia, cuando aquello y lo otro. Bueno, en fin, lo que le quiero decir es, para que me entienda lo que le estoy hablando, es que este pastor estaba diciendo que esto era un complot contra la iglesia, que esto era un complot contra la iglesia, que porque estos hombres estaban haciendo complot para derribar la iglesia. Sí, es cierto, pero ¿quién somos tú y yo para vociferar y decir: sabemos que la iglesia siempre va a estar bajo ataque, sea por pandemia o no sea por pandemia, sea por una situación, sea por guerra, sea por un gobernante? Sabemos que el evangelio siempre está en guerra, que el mundo está en guerra con el evangelio. Pero no debemos usar los púlpitos
para denigrar de nuestros hermanos, pastores, líderes, apóstoles. Debemos usar el púlpito para llevar aliento a las personas, para llevar vida a los que están desesperanzados, para llevar vida a aquellos que no creen que pueda haber una redención, una salvación. No debemos usar los púlpitos para sacarnos pullas. No debemos usar los púlpitos para denigrar del hermano que tiene menos fe que tú. Debemos usar los púlpitos para llevar mensajes de sabiduría que lleven al pueblo a la edificación. Entonces, volviendo al tema, iglesia, aunque no me quiero salir, pero me salí un poco, pero quiero volver al tema. Entonces, ¿por qué vivimos situaciones y por qué yo quiero decirle, cuando digo que vivimos estas situaciones, es normal? Es normal, el apóstol Pablo lo dice, que tenemos un Dios que nos ayuda en nuestras aflicciones. Entonces, cuando vivimos aflicciones, esas aflicciones nos van a ayudar para un momento oportuno, en algún momento de nuestra instancia en esta tierra. Para decirle a alguien, mira, yo pasé por eso, pero Dios me ayudó, Dios me fortaleció, Dios hizo aquello. Entonces quiero en esta mañana decirle, mire, porque me llamó mucho la atención leyendo todo el capítulo 24 de Proverbios, lo invito a que lo lea. Pero me detuve también en el versículo 10. En el versículo 10 de Proverbios 24, y mire lo que dice: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. ¿Qué dice el proverbista? Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Esto lo leí en la versión traducción al lenguaje actual. Entonces dice que quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Y sabes que yo no estoy mirando esta apreciación del proverbio como negativa, sino que la aprecié de una manera poderosa, porque yo le dije, Dios mío, o sea que cuando hemos enfrentado problemas, los hemos vencido, hemos mostrado dominio propio, hemos mostrado un carácter cimentado en el poder del Evangelio de Dios. Cuando tú, hermano, cuando tú, hermana, cuando tú, el que me estás viendo a través de estos medios de YouTube, vences un problema, estás demostrando carácter, estás demostrando que crees, estás convencido de que Dios está contigo. Entonces dice que cuando nos rendimos ante un problema, estamos demostrando falta de fuerza y falta de carácter. Y aquí, como les digo, quiero ser pertinente, quiero ser una persona que le llegue a tu necesidad en esta mañana, en este día, en este servicio online. ¿Y qué quiero? Que tú eres fuerte porque has vencido dificultades, adversidades. Yo siempre uso esta palabra para confrontar a alguien que me dice, pastor, de esta no voy a salir. Y yo siempre uso esta pregunta y le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, pastor, tengo tantos años. Y yo, ¿te acuerdas en aquellos años anteriores cómo has superado una adversidad, un accidente, una dificultad, circunstancias diferentes? Y me dice, sí, pastor, yo he pasado por unas que usted no se imagina. Y yo, bueno, esta no es mayor, esta tienes que enfrentarla como enfrentaste las anteriores, con una actitud determinante, y más ahora que tenemos a Dios de nuestro lado, de nuestro favor. Si antes en el mundo podíamos superar, ahora cuánto no más, iglesia, con el Dios de todo poder, con el Dios de toda gloria, con el Dios de todo amor. Entonces no nos podemos rendir porque estamos siendo falto de carácter. Cuando nos rendimos no estamos teniendo el carácter que Dios quiere. Y la Biblia dice que debemos formar el carácter de Cristo en nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces, Cuando vencemos estos pensamientos, como lo decía en el proverbio anterior, ¿de qué sirve ser bueno si miren lo que me pasa? Cuando vencemos esos pensamientos, de que vienen y nos visitan, nos dice de qué vale ser bueno, pero tú lo vences, dices, no voy a seguir pensando así. Voy a avanzar, voy a saber que Dios está conmigo y que algo poderoso viene, que algo glorioso viene. Y por eso yo te digo, cuando tú vences esos pensamientos, estás demostrando fuerza y carácter. Yo te quiero decir en esta mañana que tú tienes fuerza y carácter, porque cuando tú le dices no a ese pensamiento que te viene a turbar, ese pensamiento que viene a causar división en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, con tu fe aún, y tú lo vences y dices, llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, tú estás demostrando carácter y fuerza. Por eso hoy te quiero levantar el ánimo.
Quiero decirte, no envidies, como dice el Proverbio 24, no envidies a los malvados, ni procures su amistad o su compañía mejor. En estos tiempos es donde debemos permanecer confiando en Dios. Mira lo que dice aquí. En estos tiempos de tanta incertidumbre, es donde debemos estar conscientes del poder que tiene Dios para hacer sus obras. En estos momentos necesitamos confiar en lo que Dios está haciendo. En estos momentos necesitamos mostrar esa fe, esa poca o mucha fe que tenemos, pero debemos mostrarla, iglesia. Debemos levantarnos en esta mañana con poder, con fuerza y decirle al Señor, Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, hoy es un tiempo de demostrar de qué estamos hechos, de qué es lo que nos gobierna, si nos gobierna la carne o el espíritu. Y debe estarnos gobernando el espíritu para perseverar, para avanzar. ¿Sabes? Aquí es donde viene la palabra de Romanos capítulo 12, versículo 21. Se lo voy a parafrasear, Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido por el mal, mas vence con el bien al mal. Vence esos pensamientos, vence esos deseos que a veces nos visitan por causa de las dificultades, de las adversidades. No dejes que un pensamiento te venza, no dejes que un pensamiento te domine. Seamos vencidos por el poder de Dios para glorificar su nombre. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 12, versículo 21, les dice: no se dejen vencer por el mal, mas venzan al mal con el bien. No debemos envidiar lo malo. No envidies esas posesiones que son mal adquiridas. No envidies las cosas que no son buenas. Mire, le hablo yo como pastor, como un ministro, pero también como un ser humano que ha sentido debilidad, que ha sentido esa debilidad muchas veces, que ha dudado muchas veces. Pastor, ¿usted por qué está hablando así? Porque yo tengo que mostrarle a usted que aunque soy pastor, que aunque soy un ministro de Dios, paso por momentos críticos. Yo no le puedo decir que yo no sufro de hambre. A mí me da hambre. Yo no puedo decirle que yo me mantengo en una fe al 100%, a veces se me baja al 70, al 50, al 30, pero mi confianza no está en cuánto puedo hacer yo, sino cuánto Dios puede hacer por mí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Recuerdan aquella escena donde el apóstol Pablo le pide a Dios: quita ese aguijón? Ya 3 veces le he dicho al Señor que quite ese aguijón. Y Dios le responde y le dice: bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Cuando Dios entra en acción, no importa si eres fuerte o débil, porque Dios va a hacer, seas débil o seas fuerte, Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces no seamos vencidos por el mal, mas venzamos al mal con el bien. En esta preciosa mañana te quiero decir, iglesia, que no podemos bajar la mirada. Y cuando digo que no bajemos la mirada, recuerde lo que yo les he predicado con Colosenses capítulo 3. Si habéis resucitado con Cristo Jesús, poned la mirada arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Recuerde lo que ayer el devocional nos decía. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro no viene de mi gobierno. El socorro no viene de una dádiva de un hermano. El socorro viene del Padre de los cielos. El socorro mayor de todo ser humano viene del Dios de los cielos. Por eso en esta mañana levanta tus ojos al cielo. Levantemos nuestros ojos al cielo y digámosle: Señor, aunque he envidiado en algún momento las cosas del perverso, del malvado, Señor, y he querido tener compañía con ellos, hoy refreno mis pensamientos. Y hoy te digo: Señor, sí lo puedo lograr. Mi matrimonio sí puede salir adelante. Mis hijos sí pueden salir adelante. Mi empresa, mi trabajo, donde me muevo, donde laboro, donde qué sé yo, iglesia, todo Dios lo tiene en control. Dios tiene todas las cosas en control.
Entonces, ¿cuál es el consejo del Proverbio 24? No envidiemos a los malvados. Y cuando digo que no envidiemos a los malvados, son sus acciones, sus maneras de vivir la vida. Nosotros somos diferentes. Mira, hay cosas tan difíciles en la vida, iglesia, como tener que atravesar por una injusticia. Pero recuerde que de Dios es ¿qué? De Dios es la venganza. No es nuestra, iglesia. Pastores, que es tan difícil. Sí, yo te comprendo, mi hermano, mi hermana que me estás viendo. Yo comprendo que la injusticia nos duele, que momentos de injusticia son difíciles, como decimos nosotros, tragar, digerir. Pero allí es donde el carácter de Cristo debe estar en nosotros. En situaciones de la esposa, de los hijos, a veces suceden cosas muy, como lo digo, muy difíciles en un matrimonio, en un hogar, con los hijos. Pero no te dejes vencer por el hombre viejo, vence con el hombre nuevo, según Cristo Jesús. Vence las obras de ese viejo hombre, de ese hombre que no domina su carácter, sus palabras, sus gestos, sus agresiones. Y déjate dominar por el que está según Cristo Jesús formado en nosotros. Aquel que domina la situación, aquel que no hiere sino que calla, aquel que se enoja mas no peca. Aquel que no se acuesta enojado con su casa, con sus hijos, con su esposa, sino que arregla los asuntos, porque no sabemos qué será el día de mañana, iglesia. Entonces, mire lo que este proverbio es algo muy más que pertinente. Es un proverbio que nos debe a nosotros concientizar. Mire lo que dice el versículo 19 del proverbio 24. Mire lo que dice. Mire los sentimientos que afloran a causa de ver el mal con fuerza, de ver una incertidumbre en la existencia nuestra. Y cuando hablo de incertidumbre en nuestra existencia, es porque muchas veces olvidamos las promesas de Dios. Pero nosotros tenemos certidumbre porque sabemos que vamos para el cielo. Yo no sé si tú lo sabes, pero yo sé que voy para el cielo. Porque yo creo que Dios me llamó. No estoy hablando del pastorado. Dios me llamó de mi vileza a la honra. Y lo que Dios empieza lo termina y lo perfecciona. Entonces, mire lo que produce cuando vemos cosas injustas o la maldad en su afloramiento. Mire lo que sucede, lo dice el versículo 19. Mire, no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los impíos. Ya aquí el proverbio nos está diciendo que a veces nos alteramos. Mire, a mí me han pasado unas cosas, iglesia, que yo le digo, Dios mío, cuán vulnerables somos a pecar. Y cuando dice que no te alteres, a veces me ha tocado ver injusticia, a veces me ha tocado ver robos. Y uno dice, qué bueno que lo cogieran, o qué bueno que pasara aquello, que ese man desenfundara. Ay, pastor, usted, sí, porque soy humano. Pero en ese momento viene el Espíritu. La voz, porque el Espíritu mora en nosotros. Viene la voz del Espíritu, lo dejo hablar. Y él me dice, esos pensamientos no son correctos, Edwin. Hijo, esos pensamientos no son correctos. ¿Cuántas veces nosotros nos alteramos por causa de la maldad? Todos nos alteramos. Cuando vemos una injusticia, cuando vemos algo que no es correcto, nos alteramos. ¿Y cuál es la recomendación de este proverbio? ¿Qué significa el proverbio? ¿Cuál es el propósito mejor de los proverbios? Adquirir sabiduría y disciplina, discernimiento y palabras inteligentes. Entonces hoy nos está diciendo este proverbio en el versículo 19, no te alteres por causa de los malvados, ni envidies a los impíos. Nosotros, como conocedores de un Dios tan maravilloso, debemos ampliar nuestra visión. Si lo juzgamos todo según lo que vemos, nos frustraremos muy a menudo. Debemos recordar las promesas de Dios en estos tiempos donde la incertidumbre quiere gobernar nuestro ser. Escúcheme esto, confiar en Dios cuando todo está bien es fácil, pero confiar en Dios cuando las cosas están volteadas al revés no es fácil. Y en estos tiempos es donde debemos aflorar nuestra confianza. Pase lo que pase, Dios está contigo y conmigo. Recuerda que Jesús lo dijo claro, iglesia.
Jesús dijo, no le temas al que mata el cuerpo, mas temed a aquel que tiene poder de echar el alma en el infierno. No se nos puede olvidar que este cuerpo va al polvo, pero nosotros tenemos que batallar para que esa alma tenga un destino glorioso, porque hay dos caminos, uno el que lleva a la salvación y uno el que lleva a la perdición. Recuerde lo que dijo Jesús, la puerta estrecha, la puerta angosta, muy pocos la hallarán, pero Él dice, esforzados a entrar. Y en estos tiempos necesitamos saber de qué estamos hechos. Y no dejemos que, como lo dice el Proverbio 24, envidiemos las cosas del malvado, nos alteremos por causa de la maldad. Dejémosle a Dios todas aquellas cosas. Hoy oremos por esas familias, oremos por esos hermanos, oremos por esa persona que no conocemos, oremos por el que está desamparado, por la viuda, por el que está con hambre, oremos por el enfermo. Ocupémonos en pensar en las cosas que a Dios le agradan. En esta mañana quiero invitarte a lo que dice la palabra de Dios. En esto pensad, en lo puro, en lo bueno, en lo digno de alabanza. En todo esto, en lo de buen nombre debemos pensar. No nos dejemos desviar por pensamientos que no nos van a ayudar a nada. Entonces, cuando el mal es fuerte, el resultado final es incierto. Debemos saber que hay pensamientos que nos visitan. Yo le digo algo y con esto termino. No escondas tu sentimiento, enfrenta tus sentimientos. Yo sé que muchos en nuestra vida creyente, muchos porque yo lo he experimentado, muchos a veces hemos pensado, ¿qué vale ser tan bueno? ¿De qué vale buscar muchas veces tanto a Dios si mire lo que está pasando? Y ese pensamiento no está en un margen de pecado. Porque mire lo que dice la Biblia, recuerda lo que dijo Santiago en la carta que le escribió. Miren a Elías. Fue un hombre sujeto a pasiones igual que a nosotros, pero oró y descendió fuego. No está mostrando a Elías como el hombre perfecto. Está mostrando a Elías como un hombre que le creyó, que fue el profeta, el instrumento de Dios, y oró y cayó fuego, hizo prodigios, hizo señales, hizo cosas gloriosas, pero fue vulnerable. Fue aquel que una mujer llamada Jezabel le dijo que ciertamente hoy cortaré su cabeza y lo hizo correr a una cueva. No quiere decir que pensar de esa manera nos va a llevar a una cisterna sin salida. Enfrenta sus pensamientos. Como lo dice el proverbista, que es Dios, el Espíritu Santo. No envidiemos las cosas del malvado, ni busquemos la compañía de ellos. No nos alteremos por causa del malvado, ni envidiemos al impío. ¿Qué necesitamos en esta mañana, iglesia? Solo alguien llamado Dios, que gobierne nuestros pensamientos. Aunque estamos en estos momentos difíciles, no podemos hacer cosas que desagraden a Dios, porque con esto suceden cosas delicadas. Lo que yo pienso acá, estoy pensando en ejecutarlo, en hacerlo. Y por eso Dios hoy te está diciendo, no hagas cosas ilícitas. No mientas por causa de cosas que no van a ayudarnos. Cuando nos dejamos vencer de un mal pensamiento, estamos siendo faltos de carácter. No nos dejemos vencer de esos pensamientos. Avancemos en el poder de Dios y en la gloria de Dios. Invitación en esta mañana es: no nos dejemos cautivar por aquellos pensamientos destructivos. Dejémonos cautivar por la mente de Cristo, por lo correcto, por lo honesto, por lo puro, por lo íntegro, por la justicia, por la equidad. Mía no es la venganza,
es de nuestro Padre Celestial. Amado hermano y amada hermana que hoy me estás viendo, espero que esta enseñanza te haya servido y te siga sirviendo. Reprodúcela, envíala. Aquellos que sepan que muchas veces te han dicho esas cosas, ¿para qué ser bueno? Y llévale esta enseñanza. Vale la pena ser bueno, porque hay una recompensa para los que perseveramos hasta el final. Hay una recompensa para los que perseveramos hasta el final, y es la vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos instruye, porque nos guía, porque nos levanta. Gracias porque ella todo tiempo y en todo momento es lámpara que guía nuestro caminar, que guía nuestros pasos. Amado Dios, gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno y a cada una de las personas que nos vieron en esta mañana y que nos seguirán viendo. Señor, bendícelos, guárdalos y protégelos. Y que la paz de Dios, iglesia, que la paz del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo esté sobre vosotros. Que tengan un feliz domingo. Dios me los bendiga. Los amo en el amor del Señor. Bendiciones.